Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya esta es nuestra parte final en este viaje a París. Y estamos en la Défense y al fondo pueden observar el Gran Arco, así es conocido, el Gran Arco. Derecho, es decir, a las espaldas de ustedes, por decirlo de alguna manera, se encuentra el Arco del Triunfo. Y en este recorrido hemos visto muchas cosas en París. Pero antes estuvimos en Roma y en Madrid. Nosotros venimos de Latinoamérica. Y al llegar acá, pues nos asombramos de las grandes estructuras, los grandes monumentos antiguos, de la estructura de estas ciudades, de la organización y sobre todo cómo se ve en toda esta estructura el dinero, las fuertes compañías que hacen presencia en este lugar. Pero viniendo de América Latina, por supuesto, debemos reflexionar varias cosas. ¿Qué debemos aprender nosotros del viejo mundo? Aquí se le enseña, por ejemplo, al ciudadano a cumplir las normas, a cumplir las reglas. Pero me llamó mucho la atención en este recorrido en estas ciudades, cómo a pesar de la riqueza, cómo a pesar de estas estructuras, aquí estamos en un lugar donde los edificios son bastante modernos, sumamente modernos. Ese toque entre lo antiguo y lo moderno es evidente en estas ciudades. Pero a pesar de eso, también se ven cosas muy feas, muy tristes. Por ejemplo, al llegar a Roma, vimos mendigos, vimos gente pidiendo limosna, vimos personas llenas de vicio, bares, cantinas, vimos personas fumar cigarrillo en gran cantidad. Es decir, que a pesar de que tienen una estructura y una organización, la condición interna es igual a lo que vemos en otros lugares. Es igual porque nos estamos dando cuenta que la parte interior del ser humano tiene las mismas problemáticas. Así que yo podría concluir en todo este viaje que a pesar de la belleza externa, hay una problemática interna en el ser humano. Y no solamente en América Latina, en el mundo entero. Salir y recorrer estos países nos lo demuestra. Esto hace que haya una necesidad imperante de comenzar a invertir, así como los gobiernos y las estructuras sociales invierten en edificios, invierten en monumentos, invierten también en esa cantidad de cosas que ofrecen estas ciudades, deben comenzar a invertir en el ser humano, en el espíritu humano, porque tenemos que comenzar a mostrar riquezas, pero interiores, sanidad y salud interior, que podamos encontrar solución a esa problemática de seres humanos pasando necesidades en las calles, pidiendo limosnas. Sabemos que hay algunos planes en Madrid para permitir que hayan albergues para estas personas, pero siempre serán así, siempre tendrán estas dificultades y no tendrán las oportunidades que tienen otros. Pero también vemos a personas trabajar todo el día dentro de estas oficinas, hermosas oficinas, grandes edificios, pero con la misma esclavitud. Largas horas de trabajo para buscar mantener una forma de vida que se puede ver, lujosos carros, la forma de vestir muy elegantes, pero igual esclavizados. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Cuáles son las necesidades reales del ser humano? Estas, por supuesto, esto de alguna manera resuelve unos aspectos de nuestra vida, pero no todo. Y como quiero dejar en reflexión en este video, ya al finalizar nuestro viaje en París, que tenemos que invertir adentro, que los tesoros se comiencen a ver desde adentro. Eso es muy importante, no solamente para los europeos, sino para los latinoamericanos. Y lo que entiendo con esto es que las dificultades que tenemos en América Latina nos han hecho mirar hacia adentro. Y ese mirar hacia adentro y encontrar y entender que hay riquezas superiores es lo que queremos y debemos compartir a todo el mundo. Salir e invitar a que el verdadero tesoro es interior. Y así, no importa cómo sean las estructuras externas, viviremos en un mundo mejor. Este ha sido nuestro Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.